Y si ya lo hiciste, te vas a dar cuenta que es al revés. No, es al contrario. Porque cuando hablo de ATP, cuando hablo de ATP acá no puedo poner exergónico. Yo tengo que poner endergónico. Y acá tengo que poner en mi esquema, de arriba abajo, exergónico. O sea, la pregunta que te hago es, mirando el esquema, ¿quién da la energía para este proceso? Este de acá. Este enlace 1,3 es el que da la energía. Por tanto, si yo te preguntara, ¿quién da la energía en esta reacción de acá? Tú vas a decir el ATP. Ya tú sabes que el ATP tiene enlaces de gran energía, que vamos a ver en tu momentito. Pero así como hay enlace en el ATP, también hay enlace de gran energía acá. El ATP no es el único. Acá tienes un compuesto que, al igual que el ATP, permite una reacción exergónica que a su vez permite una reacción entergónica. Entonces, cuando la célula forma ATP, ¿no? Quiere decir que tiene a su disposición energía adecuada. Este proceso se llama fosforilación. Esta flecha que permite la formación de ATP se llama fosforilación. De adelante. Hay dos tipos de fosforilación. Fosforilación por sustrato, que es este caso, y fosforilación oxidativa, que se da a nivel de la membrana interna de la mitocondria. Entonces, este esquema que está ahí sería una fosforilación por sustrato. ¿Ya? Entonces, el ATP de adelanto se forma por un proceso de fosforilación por sustrato o un proceso de fosforilación de tipo oxidativo. Este último se realiza como consecuencia de la cadena respiratoria en la membrana interna de la mitocondria. Entonces, acá en este esquema, volviendo al tema, se ha hecho la sumatoria para tener pues, el dato preciso de menos 4,0 kilocalorías. ¿Ya? Entonces, cuando analizamos en el texto las vías metabólicas, no me ponen estas flechitas, no me ponen estos datos. ¿Me entiendes? Lo que me van a poner de frente es esto de acá. Me van a poner así. Delta G estándar igual, voy a copiarlo, menos 4,0 kilocalorías. Así me lo van a poner. ¿Ya? Entonces, cuando yo veo este dato, ¿me entiendes? Yo digo, este proceso es exergónico, ¿no? O sea, el proceso se da. ¿Me entiendes? Y se da porque hay una ayuda. Yo solo entiendo cuál es la ayuda. Acá la ayuda es la hidrólisis del ATP, el desdoblamiento del ATP. ¿Ya? Pero si yo desmenuzo esto, llego a esto. Si lo desmenuzo, llego a esto. Entonces, en cada reacción química me van a dar un delta G. ¿Me entiendes? Y yo tengo que interpretar si me da un valor positivo o me da un valor negativo. Entonces, si una vía metabólica empieza acá, por ejemplo, empieza en glucosa, después de varios pasos, ¿a dónde va a terminar? Por ejemplo, en piruvato. Entonces me van a dar delta G, delta G, delta G, delta G, etc. para cada reacción. Si la sumatoria de los delta G es negativo, me está indicando algo. Si la sumatoria es positiva, me está indicando algo. ¿Qué significa que la sumatoria sea negativa? Que el proceso se da, que los productos van a aparecer. Y si no, no se está dando. Entonces hay que averiguar qué está sucediendo a ese nivel. ¿Cómo calculas tú el valor calórico de un alimento, por decir, de un compuesto? Entonces, el dato que te van a pedir acá es si se conoce el delta G de oxidación completa. Acá está, si se conoce. Si la glucosa pesa 180, su peso molecular, y este es el valor, se divide 673 entre 180. Si conocemos el delta G de lactato y conocemos el peso molecular, dividimos el delta G entre el peso molecular. No interesa el signo y nos da un valor. Entonces, los valores de la glucosa, galactosa, fructosa, etcétera, sacarosa, etcétera, nos da un valor que es cercano a 4, un poquito más de 4, cerca de 4 o 4. Entonces, cuando nosotros hablamos del contenido energético de los alimentos, valor calórico, ya nosotros lo redondeamos. Observa con cuidado, acá lo hemos redondeado. Energía metabolizada en kilocalorías por gramo. Cuando hablamos de carbohidratos, ya no voy a hablar de 4,1, 4,3, sino voy a hablar de frente, 4. Cuando hablamos de proteínas, lo voy a redondear a 4. Cuando estén lípidos, a 9. Y cuando estemos de alcohol, por ejemplo, que es un compuesto energético también, 7. ¿Ya?
Entonces, con esto vamos a trabajar nosotros. Ahí estaríamos de acuerdo, con eso vamos a trabajar. ¿Ya? Ahí tiene entonces la energía digerible, cómo entra y la realmente cómo se aprovecha. Para eso estamos señalando. ¿Se entendió ahí? ¿Cuáles son los compuestos ricos de energía? El ATP, bien conocido, ya tú lo conoces su valor. El difosfolisato te lo puse en la pizarra, está su valor. Fosfenol piruvato también es mucho más grande que ATP, mira, mucho más grande. Fosfocreatina y acetilcoenzima, todos ellos son más grandes que ATP. O sea, existen moléculas muy importantes. Yo te hago una pregunta, si te acuerdas. ¿Esta fosfocreatina dónde se encuentra? Respuesta: a nivel muscular. Permite que el ADP se transforme en ATP, una gran reserva energética, ¿no? El ATP lo vamos a estudiar porque el ATP es un nucleótido. Acá está la adenina, acá está la ribosa y tiene los tres fosfatos. Estos enlaces, los dos últimos, es que tienen gran valor energético. Se llama enlace macroético, se le da el nombre de enlace macroético. A ver, analiza el desdoblamiento. Analiza el desdoblamiento. El ATP se hidroliza en ADP más fosfato. ¿Cuál de estos compuestos es más inestable? Pregunto, ¿el ATP, el ADP o el fosfato? ¿Cuál es el más inestable? ¿Cuál es el más inestable? El más inestable es el ATP. Estas cargas negativas, mira, las tan cercanas, tienen a la repulsión. Es de la más inestable. Este más estable, el ADP es más estable que el ATP. A su vez el fosfato es más estable que los otros. Yo quisiera que revisemos nuevamente lo que está señalado acá. Los productos de hidrólisis de un enlace macroético pueden existir en más formas resonantes que la molécula precursora. O sea, el fosfato puede presentar va a tener varias representaciones según la carga negativa vaya colocándose, de tal manera que tengo más formas resonantes. Los productos son más estables. Entonces, para que una molécula sea macroética, debe ser inestable y su producto debe ser más estable. El de la pizarra, ¿cuál es la macroética ahí? ¿Cuál es la macroética ahí? El 1,3-difosfoglicerato, así ya habíamos quedado, ¿cierto? El 1,3-difosfoglicerato. Este de acá. Ahora, ¿cuál es el más inestable? ¿El 1,3-fosfolicerato o el 3-fosfolicerato? ¿Cuál es más inestable? Este más inestable, este más estable. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Ya? Pues si me preguntan, ¿cuál es más estable? ¿El ATP o el ADP? El ADP. ¿Cuál es más estable? ¿El ADP o el fosfato de fosfato? Esa es la idea de enlaces macroéticos, la idea de moléculas energéticas. ¿Ya? Y mira acá. Si yo gasto ATP, es obvio, ¿no? Si yo gasto ATP, tengo que formar ATP. Si gasto ATP, tengo que formar ATP. Constantemente. Quiere decir entonces que yo debo de estar produciendo ATP debido a la oxidación de estos compuestos. ¿Ya? Si yo oxido estos compuestos, yo tengo la energía necesaria para que el ADP se junte al fosfato. Mi pregunta es, si yo oxido lípidos, ¿cuánto de energía necesito para formar ATP? En otras palabras, para formar ATP, ¿qué necesito? Acá está. Necesito ADP, necesito fosfato, necesito ADP, necesito fosfato, ADP y energía. ¿Cuánta energía necesito para formar ATP? 4,0. Pues no lo han captado. Acá está. ¿Cuánto necesito? Exactamente. O sea, si yo tengo más de 7,
entonces puedo formar ATP. Entonces, si en esta ecuación pongo la necesidad para jugar, yo digo, entonces necesita 7,3 como mínimo. Pero 1,3 difosfoliserato, ¿cuánto me da? Mira acá el alarme, ¿cuánto me da? 10, ya de más puedo formar. Esa es la idea de lo que estaba mencionando acá. Para formar ATP se necesita energía. ¿Cuánta energía es necesaria para formar ATP? 7,3 como mínimo. Pero ¿cómo puedo formar yo ATP con energía? Pues acá tienes tú el alimento, ¿no es cierto? El alimento son los azúcares, el alimento son las grasas, el alimento son las proteínas. Entonces la pregunta es, ¿estos nutrientes dónde tienen almacenados energía? Respuesta en los enlaces covalentes. Por lo tanto, para que se libere energía, tienen ustedes que producir una oxidación. Entonces, esa oxidación de las proteínas, las grasas, se llama catabolismo. ¿Entiendes? Entonces, si yo tengo ADP, fosfato, y tengo mínimo 7,3 kilocalorías, yo puedo formar ATP. Ese ATP va a servir para que los compuestos sencillos, llamados aminoácidos, monosacáridos, ácidos grasos, puedan formar moléculas grandes, polisacáridos, lípidos, proteínas. Si no hay ATP, pues sería imposible un anabolismo. Si no hay ATP, sería imposible la formación de moléculas grandes. Entonces, acá vemos el ciclo del ATP. Si lo miran con cuidado, se requiere energía para formar ATP, pero ¿de dónde sale la energía? De la oxidación o catabolismo de los alimentos. Pero además de ATP, se tiene que formar compuestos que intervienen en el proceso de oxidorreducción. O sea, el NAT, ya tú lo conoces, el nicotinamida, el dinucleótido, está oxidado y ahora está reducido. El NADP, fosfato del NAT, está oxidado, ahora está reducido. El FAT está oxidado y ahora está reducido. Entonces, cuando hay un catabolismo, vamos a encontrar ATP, NAT reducido, NADP reducido y FAT reducido. Esa es energía pura. Ahora, cuando hablamos nosotros de anabolismo, ¿aló?